estamos con personajes raros, distintos, fenómenos, curiosos, ganadores, perdedores. Lo que usted quiera, lo que usted pueda imaginar, llega aquí al Caracara. Hace mucho rato que lo teníamos en el ojo del huracán. Y está aquí, ultramaratonista extremo. Un tipo de una vitalidad fenomenal, uno de los maratonistas más importantes del mundo. Ha corrido más de 130.000 kilómetros sin interrupciones, tiene solo 63 años, representa mucho menos, casado con una maratonista a nivel mundial, tiene 2 hijos y está aquí para la confesión típica del Caracara en Red Televisión. Cristian Sieveking. Te agradezco mucho. Nos habíamos visto a lo mejor en alguna parte, a medida que pasa el tiempo, las ciudades y los países se achican. Así es. ¿Cómo partiste en esto, Cristian? Bueno, fue, como todas las cosas en general, pasan por casualidad. Hace muchos años atrás leí acerca de unos indios mexicanos, que ellos corrían con los jotas, sus guaraches, distancias muy largas, en una época en que se decía que si tú corrías 3 maratones al año era peligroso, y si tú corrías más de 40 y tantos kilómetros podía ser mortal incluso. Entonces era como contradictorio un poco lo que la literatura decía, especializada, y lo que pasaba con estos indígenas mexicanos. Ellos corrían 60, 80 kilómetros con su hojota, comiendo un poco de maíz, etcétera, etcétera. Entonces quise hacer una prueba y me compré una hawaiana. ¿Cuántos años tenías para esa prueba? Eso era unos 30 y tantos años atrás. ¿Y antes qué hacías, Cristian? No, corría igual. Pero corría. Sí, corría, hacía un montón de deportes. Yo corro hace más de 40 años. ¿Cómo entrenas? ¿Cómo te has preparado? Mira, a ver, hay mucho mito en relación a la cantidad de kilómetros que uno debe entrenar para correr distancias largas, ¿ya? Por ejemplo, si uno va a correr una carrera de 200 kilómetros sin parar... 200 kilómetros de Santiago-Talca, pues, amigo mío. Claro. No podría entrenar si yo traslapo lo que es un entrenamiento de maratón de 42 kilómetros. Hay que tener claro que la maratón es solo 42 kilómetros. Claro. Si yo trasladara el entrenamiento para una maratón a un 200K, tendría que estar todo el día corriendo y no es viable. Entonces, yo para correr 200K normalmente no corro más de 30 kilómetros en un día. ¿Ya? Que es lo mismo que una maratón. ¿Corres 30 kilómetros diarios para entrenar? No días. Uno de los días o 2 en la semana, no más, no más que eso. Los demás días sobre 15, entre 15 y 20, 25. Pero no es necesario hacer tanto kilometraje. Pero de una u otra manera en 7 días te pegas 100 kilómetros de entrenamiento para después correr 200 kilómetros en una maratón. En una maratón además. ¿Cómo es una maratón difícil? ¿Tiene piedras, rocas, subida, lagunas, cerco, granadas, bombas? ¿Cómo es la cuestión? Hay de todo. De todo. Claro, por ejemplo en Israel corrí 200 kilómetros ahí en las colinas de Manasé, que se llama, que están relativamente cerca de Nazaret, y están una parte en un kibutz y la otra parte en un centro militar. Entonces, todas las carreras tienen instrucciones. La instrucción de esta carrera, la más importante, era que si escuchábamos una sirena, había que tirarse al suelo, al lado de un árbol, taparse la cabeza, esperar 10 minutos y si no pasaba nada, seguir corriendo. Porque es una zona que puede ser bombardeada en cualquier minuto. Y que tampoco nos asustaran por las ametralladoras porque todo el día entrenan, practican tiros. O sea, si te pasan las balas por las orejas, no te asustes. Tranquilo, no es problema. Ideal, Entonces ahí está el tema del riesgo de las bombas. Después están las carreras que son extremas, en calor, en frío. En calor, danos 3, 4 ejemplos. El más importante es Badwater, que es el Valle de la Muerte en el Mojave Desert, en California, que se corre en el día con 55 grados más o menos, el pavimento está a 100 grados y en la noche hay 44 grados, o sea, después de la 1 de la mañana hay 40 grados de calor. Entonces, es una carrera de 217 kilómetros, del lugar más bajo de Estados Unidos al más alto. Entonces, es todo por asfalto. A 100 grados. Uno parte a menos 85 metros bajo el nivel del mar y llega a 2.500 metros sobre el nivel del mar, pasando por 2 cerros. Con esa descripción, ¿cómo diablo lo haces? Músculos que tienes en tu capacidad torácica, ¿cómo diablo? Yo sé, hay un entrenamiento brutal, pero ¿cómo lo haces? De 85 a no sé cuántos, 100 grados de temperatura, 200 y tantos kilómetros. ¿Cómo lo haces, Cristian? Yo creo que, como todas las cosas, uno se va condicionando, uno se va acostumbrando y va aprendiendo a tolerar, ¿ya? Cuando uno hace ultramaratones, a mi juicio, hay 4 cosas importantes que uno tiene que dominar. Primero es la paciencia, después es la tolerancia al dolor, después la capacidad de adaptación y tener valentía. Esas 4 cosas las vas a tener que usar
todas, una o más en alguna carrera, siempre en este tipo de carrera. Entonces tienes que aprender a dominar esas cosas. Si estás en un ambiente caluroso, tienes que ambientarte ese calor, tienes que querer ese calor, no puedes luchar con él, claro. Tienes que quererlo. Claro, porque 100 grados de temperatura en las zapatillas no es quererlo, eso es quemarse. Claro, pero si combates eso no tienes nada que hacer, pues, no puedes ir, claro. El calor... Cuentas con ese calor. Claro, por ejemplo, ahora en la maratón de sable, que en el Sahara, habían tantas dunas que había un corredor que iba pateando la arena porque ya no podía más ya con las dunas. Entonces, yo no saco nada con enojarme con las dunas porque vienen más kilómetros de dunas, entonces tengo que empezar a querer las dunas. Entonces acá es lo mismo, acá, bueno, la manera de hacer esta carrera es con un equipo que te ayude, te tienen que enfriar cada 200, 300 metros, porque si tú te quedas solo, 20 minutos te mueres a esa temperatura. ¿Tú has estado al borde de la muerte? Espero que no, pero, o sea, me he sentido muy mal. ¿Muy mal? ¿Taquicardia? ¿Baja, alta? ¿Desfallecimiento? He tenido alucinaciones y me he sentido muy mal. Creo que nunca con riesgo de muerte, porque uno lo percibe, me imagino. Nunca me he asustado por el tema, pero sí he tenido que tomar acciones para mejorarme. ¿Cuáles han sido las situaciones más duras que te ha tocado en 40 años? ¿Cuáles han sido las situaciones más peligrosas? Con situaciones en la carrera, en la maratón más bien, que son completamente de locos, impensadas, Cristian. En las carreras uno planifica, esto es como cualquier cosa. Tú buscas un objetivo, planifica, te equipas, etcétera, etcétera, y ves la mejor forma de poder lograr el objetivo. El objetivo es terminar, primero. Llegar como sea. Como sea, ¿ya? Dentro de todas las opciones que hay para solucionar estos problemas, el abandonar la carrera no está en esas opciones. No existe. O sea, mira, no existe. No hay abandono. No hay. Si tú la tienes, ya en algún momento la vas a usar. Si tú tienes la opción, después de 20 opciones, una de esas opciones es abandonar, la vas a usar en algún minuto. Por las condiciones que tú te pones en alguna ciudad. Increíble. Entonces, esa opción de partida no puede estar. No existe abandonar una maratón extrema. No. La única manera es que te mueras. Que te mueras. O sea, te mueres o llegas. O llegas. Es como los espartanos, en el escudo o con el escudo. O sea, no hay opción. Entonces, eso te soluciona un problema importante. Sí. ¿Ya? Claro. Tienes que seguir como dé lugar. Entonces, en Israel, muy poca información de la carrera. Sabíamos que eran los cerros, que había que subir y bajar y tenía que dar 6 vueltas de 30 y tantos kilómetros. Entonces, no sabía del terreno. Y no pude entenderme con... al final asumí que era un sendero fácil y qué sé yo. Y llevé zapatillas de calle. Y fue mala decisión porque el terreno era malísimo. Discúlpame, zapatilla de calle tiene... La zapatilla de calle, comillas, que tú llevas, es una zapatilla plana, lisa, poco como la que tenés. Es una zapatilla con una suela relativamente delgada, que no tiene ninguna precaución para las piedras o protección alguna. Una zapatilla común y corriente, livianita. Además de eso, teníamos que correr en un camino romano, que obviamente lleva 2000 años sin mantención. Entonces, sí, claro, está más que claro. Entonces, uno y otra del otro. No eran piedras paradas así, porque ponían piedras así y después las tapaban. Entonces, como con el que tapaban se fue, quedaron los puros cuchillos. Así. Entonces, me vino un dolor de planta de pie que yo no había sentido en mi vida. Nunca. Que no me permitía... Ya llegó un momento, me faltaban como 70 kilómetros. Dios mío. Para terminar los 200, y me veo en una situación en la que no puedo caminar, de dolor. ¿Y no puedes abandonar? Obviamente eso no está. No existe. No, porque dentro de todas las cosas que te vienen en la cabeza, el abandono no está, no puede estar. Mira, entonces, ¿qué hiciste? Con los pies como de lado, parar, tratar de levantar los pies, me apoyaba en las rodillas y levantaba las plantas de los pies para que no tocaran el suelo. Caminaba otro poquitito, trotaba 10 pasos y tenía que parar otra vez. Y me acuerdo que era tanta la angustia que recé a mi manera en ese minuto. Entonces le decía, pucha, Jesús, estoy en tu tierra, viejo. Vine a correr acá, yo sé que aquí tú sufriste muchísimo y yo estoy necesito ayuda. Entonces pasó el rato y seguía el dolor. Le dije, pucha, parece que estáis muy ocupado porque si yo sigo fregado acá. Dame bola. Dame bola. Entonces ya llego a la vuelta al final, me costó muchísimo llegar al lugar donde hacía los giros, donde se llegaba a un lugar que había que pesarse y todo eso. Entonces dije, ¿ahora qué hago? Y se me ocurrió cambiarme los calcetines por unos de compresión, que son bien apretados. Sí. Y esa compresión lo que hace es separar la planta del pie del hueso. ¿Ya? No tenía heridas ni nada.
Separar la planta del pie del hueso. Si tú aprietas el pie así, ya. Se genera como una separación entre la planta del pie. ¿Cómo se llama esa pieza del talón? Calcáneo. Ya. El talón, el calcáneo. Y se separa, se produce como, se hace como un colchoncito natural. Colchoncito, tienes un poquito de amortiguación. Exacto. Entonces, y ahí dije, voy a descansar un ratito y sigo, a ver qué pasa. Descansé 20 minutos, una cosa así. Oye, el ratito corto. Me paro y no siento dolor. Entonces, se volvió a comer y partí el tiro. Y dije, no voy a cantar victoria todavía, pero voy a ver qué pasa. Y sigo y el dolor... Corriendo con los pies un poco encogidos. O sea, más que encogido, como aprensivo. Aprensivo, claro. Y sigo y no, sin dolor, y sin dolor, y sin dolor, y sin dolor. Y entonces llego a ver que llego de control al otro lado para devolverse. Sí. Ahí me empezó a doler de nuevo, me hago masaje, me pongo las zapatillas y parto, y ya me quedaban 30 y tantos kilómetros ya. Entonces, parto ya al amanecer de la segunda noche, porque corrí una noche todo el día, toda la otra noche y la mitad del día siguiente. Estás completamente chiflado. Entonces, parto el otro día, a la última vuelta ya con sol, 30 y tantos grados, y ahí empecé a alucinar. Me hablaba mi señora, qué sé yo, y ahí empieza uno a darse cuenta que la cosa se está desconectando, porque el cerebro lo único que te dice es descansa, duerme, descansa, y uno también le está diciendo que no, que hay que seguir. Me perdí en algunas partes, tuve que volver a buscarlas, pero el dolor se fue. Entonces, terminé al final la carrera, sin dolor, pie hinchado, etcétera, etcétera, pero se acabó el problema. Pero en la angustia que tuve en esos 15 kilómetros, que ese dolor era insoportable, fue una cosa que, como te decía, si uno tiene la opción de abandono, había que hacerlo, porque no podía caminar. Y cuando tú te proyectas a correr 70 kilómetros más en esas condiciones... ¡Qué horror, Cristian! Entonces, ¿qué pasa? Que si tú al cuerpo le das la opción de mejorarse, se va a mejorar. Si abandona, no le das la opción a mejorarse. Encuentro notable esa filosofía, fíjate, no la había oído nunca. Vamos a una pausa, vamos a los comerciales, pero este consejo. Y volvemos, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, siempre de televisión. Estamos con Cristian Ziewikin. Lo más difícil que has vivido en 30, 40 años de maratonista extremo, Cristian, ¿qué es lo más difícil? Hay cosas que son difíciles, que te dan angustia, mucha angustia, que fue lo que me pasó en Israel. Hay cosas difíciles que me pasó en Badwater, que hubo un error en los checkpoints. Y justo cuando llevaba toda la noche corriendo, me tomé un desayuno en un lugar que suponía que podía tomarme. Me tomé una botella de proteína ahí por las horas que venían, y me comí un quequito. Ya. Obviamente eso no, hay que esperar un ratito, y me dicen tienes que estar en una hora a 12 kilómetros en subida, porque si no quedas fuera. Y eso es correr a 12 kilómetros por hora, sí, que es muy rápido, y en subida. Muy rápido. Y sostenido, y para arriba. Y para arriba. Y tuve que hacerlo. Y llego al lugar y resulta que no era ese el checkpoint. Era muchas horas de ese, ya no corría y qué sé yo. Entonces eso fue muy duro, porque dije, todo se me va a echar a la basura por una tontera, de un error, de una lectura, qué sé yo, y corriendo con esto en el estómago, y fue terrible, y fue durísimo. Pero llegué antes de una hora, o sea, corría más de 12 kilómetros por hora. ¡Qué salvaje! Subiendo. Entonces, eso fue duro por ese tema. Claro. Ahora después vino un tremendo alivio, qué sé yo, pero el desgaste ya estaba hecho. Claro. En Sables ahora también tuve un día muy complicado. El segundo día, Sables es una maratón de multidía. Multidía. Autosuficiencia. Sí, claro. Que uno se entera de las distancias el día antes de la carrera, de partir. O sea, uno vuela de París a Ouarzazate, que es en Marruecos, ahí lo toma un bus a unos 5 horas y lo lleva a la partida, ¿ya? Y ahí uno va con todas sus cosas, ahí a uno le entregan la ruta, y ahí uno define su mochila, cómo la va a llevar. Entonces yo vi que eran pocos kilómetros los 3 primeros días, y dije, el primer día son 30 kilómetros, el segundo son 39 y tanto, y el tercero son 31, y después el cuarto son 86. Entonces dije yo, y después vienen 42, una maratón completa. Entonces yo dije, voy a guardar mi suplemento por el peso para la maratón, para el final. Y estos 3 días me los voy a ir así nomás. Entonces
Mi mochila, afortunadamente, iba a buen peso. El peso mínimo son 6,5 kilos. Ese es el mínimo. El mínimo. Y yo llevaba 6,600 kilos, o sea, estaba 100 gramos sobre el mínimo. Ya. Así que estaba bien por ese lado. Pero a costa de dejar alimentos fuera. Entonces, el primer día estuvo bien, pero no pude comer en la noche. No se me cocieron las cosas. Y el día siguiente, kilómetro muy duro, pero terriblemente duro. ¿Cómo así? Superficie... arena, subir y duna y bajar duna y subir cerro. Y fue una cosa terrible, con mucha temperatura, habían 54 a la sombra. Y me pasó la cuenta el tema. Me sentí muy, muy mal y creí que iba a colapsar. No hay viento, además. Entonces la temperatura uno siente como sube. Entonces, un incendio. Exacto. Entonces lo que empecé a hacer ahí es tratar de no colapsar. Y fue muy duro porque tuve que empezar a comerme la comida el último día y tuve que empezar a administrar el cuento y logré llegar 7 horas 40 a la meta y ahí me enfoqué en alimentarme, en todo el cuento. Los 7 continentes, una maratón descomunal, la más terrible de todas las maratones. ¿Cómo es? ¿Qué diablo? Bueno, 7 continentes se llama World Marathon Challenge. ¿Ya? Que consiste en correr una maratón continente, porque tú sabes que hay entre 5 y 6 continentes. Al final son 7 el acuerdo final. ¿Ya? Entonces, esto lo que hace es que tú corres 42 kilómetros en los 7 continentes en 7 días seguidos. 42 kilómetros por cada vez. Por cada vez. ¿Ya? Entonces, esto parte en la Antártida, a 1000 kilómetros del Polo Sur más o menos. Uno llega en un avión ruso allá, como el que estuvo apagando incendios, el Illusion, que estuvo apagando incendios. El Luchín. El Luchín. El Luchín. Uno llega en ese que es de carga, ahí ambientado con asiento y con la carga amarrada ahí. Y uno llega a la pista de hielo que está en Union Glacier, que es un campamento que hay ahí. Entonces ahí se corren los primeros 42 kilómetros porque esto tiene que hacerse en 7 días, en términos de horas, digamos. Claro, entonces, como la única complicada para salir de ahí es la Antártida por el clima. Claro. La maratón se tiene que hacer cuando el capitán en Punta Arenas dice voy a buscarlo. Entonces a las 4 de la mañana nos levantan a hacer la maratón y terminamos la maratón y al Luchín para mandar a Punta Arenas. Ok, pero escúchame. Correr 42 kilómetros sobre la nieve es así nomás. Es hielo. Sobre el hielo. Sí. ¿Y cómo diablos? Me decís con zapatilla de calle porque con un refalón te haces 40 kilómetros de tu pie. Tiene una capita de nieve encima. Ya. Una capita, es como un colchoncito. Ya. Eso no es problema. No, ya. Un colchoncito que lo hacen unas motos de nieve. Ya. Ellos preparan la... Pero son 40 y tantos kilómetros. Sí, que son vueltas. Es una brutalidad. Hay que hacer vueltas, sí. Así que ahí llegamos a Punta Arenas. Ahí llegamos a un hotel. ¿Y te cuesta poco correr sobre hielo y nieve, más o menos que sobre arena, más o menos que sobre las piedras, más o menos que en subida? ¿Qué es lo que te gusta más o te cuesta menos? Es que ahí va la parte que te decía yo de capacidad de adaptación. Tienes que pasarlo bien en todos lados. Pasarlo bien en todos lados. Claro, si no, porque una de esas te va a tocar en alguna parte. Claro. Entonces, hay que pasarlo bien en todas. Siempre puede ser peor. Siempre puede ser peor. Y puede ser mejor también. Exacto. Bueno, ¿y de Punta Arenas te vas a dónde? De Punta Arenas, corrimos en Punta Arenas, porque la primera es Antártica, el continente antártico. Ya. Punta Arenas se corre al otro día a las 5 de la mañana, ya, que es Sudamérica. Claro. De ahí nos vamos a otro avión, que es un charter, ya, que es un charter de... Ya vamos a hablar de plata, de qué significa todo esto, cómo diablo financia todas estas cuestiones. Ya. Este es un avión charter que son puro asiento de primera. Ya. Pero un avión antiguo, por lo tanto la primera no va así, sino que va torcido, con los pies para abajo, que es complicado. Mientras el avión no vaya así, está todo bien. Está todo bien. Así que ahí volamos tuvimos que pasar a Manaus por un tema de seguridad para entrar a Estados Unidos. Ya. Y ahí aterrizamos en Miami. Ya. De ahí nos toman, nos cambiamos en el aeropuerto de Miami la ropa para correr, nos llevan en unos vans a Miami Beach, corremos la maratón en Miami Beach, terminamos de ahí, nos vamos al avión. ¿Por la orilla de la playa? Sí. Felices. Felices. Puras rubias. Así que de ahí nos vamos al aeropuerto. Ya. Y volamos a Portugal a echar benzina. Da vuelta. Y volamos a Madrid y ahí corremos la cuarta maratón. En Madrid, llegamos a Madrid, lo mismo, nos llevan, corremos, nos vamos al aeropuerto y volamos... ¿En Madrid dónde corren? ¿En la periferia? No, la gente local que organiza carreras se preocupan de hacer nos llevaron a un parque de los Reyes. Ya, y dan vuelta. Como... Oye, ¿y el público? No hay nadie. No hay nadie, estamos solos. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Y de ahí... ¿Los pingüinos en la Antártida no? Claro. No, ahí no hay nada. Donde corremos no hay nada. Estamos a 2000 kilómetros de la costa. Mira. Y de ahí volamos a Marrakech.
ahí nos levantamos temprano, porque ahí fue con hotel, porque de Madrid a Marrakech es 2 horas. Y de ahí corrimos a Marrakech, hotel, y volamos a Dubái. Y llegamos a Dubái en la mañana, nos bajamos, corremos en Dubái, nos subimos al avión y volamos 15 horas, 17 horas a Sydney, Australia. Llegamos a Australia y a la 1 de la mañana corrimos en Australia la 7ª maratón. Así que cuestión es demencial. Ahí terminamos con... Estás completamente loco, Cristian. Terminamos con 10 medallas, porque dan una medalla por continente, más una medalla por el... Un avión de carga, la siga usted, ¿no es cierto? Como 5 kilos de medalla. Qué increíble. Eso. En los minutos que nos quedan, la otra carrera, ¿cómo se llamaba? La Maratón de Sables. La maratón de Sables. Sí, es una maratón que está hecha en el desierto de Sahara, en el desierto marroquí, que es de autosuficiencia completa, no dan nada más que agua, agua caliente. Uno tiene que cocinar, hay que llevar cocina y combustible sólido y todo eso, y cocinarse uno cuando llega. La temperatura es 55 más o menos, en el día, en la noche baja como a 12, 15, que no es frío. Y es una carrera, es la más importante. Este año se corrió la 32ª versión. ¿Ya? Y es la más masiva de las multidías, es la más icónica, digamos. La más importante. La más importante lejos. Y con prensa, y van cámaras. Sí, una logística impresionante. Impresionante. Sí, 2 helicópteros, 700 personas, 60 médicos, hay 150 vehículos. Ya. No, es una cosa... ¿Y cómo te fue en esa competencia? ¿Cómo te fue en esa maratón? Me fue súper bien, a pesar del problema que tuve, que te contaba el segundo día, que al final me fui arreglando, y yo, mi objetivo eran 2. 1 era terminar, y 2, dentro de los 10 viejos, porque en mi categoría habían 52 corredores. La categoría... De mi edad. Sí, ok, y esa edad parte... 60-69. ¿Los tiempos de un tipo de 25 años son mucho mejores que el tiempo...? No, es la experiencia. Ahí ganan los marroquíes, que son los que vuelan ahí, porque ellos son de ahí, son de Ouarzazate, son de la zona. Entonces ellos entrenan toda su vida ahí en las dunas. Entonces, claro, y como es mucha duna, es lo que ellos dominan. Entonces les va muy bien. Oye, Cristian, uno ve en las competencias internacionales, en las maratones, ve que los que ganan son unos flacos impresionantes, larguirucho, longilíneo, sin una gota de grasa, sin una gota de... es puro músculo y hueso, y algunos corren a pie pelado. Sí, bueno, es una tendencia. Es una tendencia. Ahora estas carreras no se pueden correr a pie pelado porque la arena y las piedras y todo, ¿no? Claro. Pero hay gente en la calle, hay una tendencia importante, gente que corre maratones de calle a pie pelado. Cristian, ¿a qué le tienes miedo? Un hombre que ha llevado la vida increíble, porque me siento frente a un combatiente número 1 total. ¿A qué le tienes miedo? Al miedo. Al miedo. O sea, con miedo es el temor más grande que tengo. Me gusta dominar poder controlar las cosas sin llegar al miedo, al temor. No he tenido he podido administrar mis problemas en estas competencias sin llegar a tener miedo. Es como cuando tú subes un peldaño, ya subiste ese peldaño, te queda otro, y cuando ya de acá ya superado ya lo superé. Entonces, cuando tú has hecho carreras de las más duras del mundo, y la superaste y te sentiste bien y terminaste con todos los problemas que esto trae, logístico y cómo te sientes y todo, y las lograste, ya pasaste de curso y vas a buscar otra. Y esa otra ya tiene, por ejemplo, Sables tiene cosas que yo ya había hecho. Yo he corrido miles de kilómetros en el desierto a 50 y tantos grados, entonces el desierto es una cosa conocida para mí. Si tú me haces correr en frío, he corrido con 30 grados bajo cero, entonces puede ser otra carrera, pero también voy a administrar ese frío que ya lo conozco. ¿Y correr hasta cuándo? Tienes 63 y lo has hecho todo y más. ¿Hasta cuándo? Mientras pueda correr, quizá iré dosificando, haciendo menos cosas, pero difícil que pare de correr. Difícil, ¿no? A no ser que tenga algún problema, digamos, pero por voluntad propia es difícil. Usted ve, lo oyó, lo vio y lo disfrutó. Fenómenos aquí en el Cara a Cara.